Hola, buenas tardes, familias. Estamos en la sesión grupal con invitada especial, que es Gaby Begati. Por cierto, no sé si lo pronuncio bien, Gaby. Te lo he dicho Gaby muchas veces. Begasi. Sí, vale, bien. Yo con mi C, pero bueno, es igual, ¿no? Con la C, que no, que tú no lo haces, claro. Ujú. Gaby es de Argentina, ¿verdad? Sí, Pero sí, estás hace un tiempo en Barcelona. Bueno, casi 2 años. sí, casi 2 años. Y Gaby es docente de infantil, guía Montessori y mamá de tres, Ujú. ¿sí? Entonces, con Gaby hemos compartido cositas. Algunas las hemos hecho públicas en mi canal de Instagram y YouTube, también lo he puesto por allí. Y entonces, hoy haremos una pequeña introducción de eso que hablamos en los públicos, que luego pasaré los dos enlaces para que lo podáis ver, pero iremos a fondo con tres actividades muy chulas y muy interesantes para, sobre todo, favorecer la lectoescritura desde la mirada Montessori, desde casa, Ujú. pero bueno, que está ligado con el lenguaje oral también. ¿Vale, Gaby? ¿Sí? Exacto. Perfecto. Entonces, Gaby, empezamos por esa introducción para hacer un repasito de lo que hablamos en los directos, muy breve. Básicamente tres cositas. Una, ¿por qué lectoescritura desde la cuna? ¿Qué significa? Mira, nosotros hablamos de lectoescritura desde la cuna porque las habilidades que un niño, niña, un peque necesitan para el día de que tengan la madurez suficiente poder adquirir la lectoescritura, empiezan desde mucho antes. La lectoescritura, al igual que entiendo el lenguaje, no es que un día aprenden a hablar, es que de mucho estar inmersos en un mundo hablante, los niños adquieren el lenguaje. Uh Con -huh. la lectoescritura pasa algo similar. No es que un día les enseñamos a escribir, Uh es que -huh. al estar inmersos en ambientes donde el uso social de la lectura y de la escritura existe y ellos ven que hay símbolos que representan letras, entonces van adquiriendo desde bien pequeños las herramientas que van a favorecer la adquisición de la lectoescritura. ¿No? No es que esperamos que escriban desde la cuna ni mucho menos, no No pasa es por eso. ahí, no pasa por ahí, pero sí que les vamos dando herramientas para que el día que estén maduros para la adquisición de la lectoescritura sea ya un camino transitado, ya haya una parte, un cimiento donde después montar esa lectoescritura. Totalmente. Entonces, Gaby, si me permites, desde mi mirada como logopeda y tal, para mí estos son lo que yo hablaría de las habilidades previas de la Ujú. lectoescritura, que también se dan desde siempre. Es decir, porque primero, para que haya lectoescritura, tiene que haber un lenguaje oral bueno. Sí. Cuando se adquiere el lenguaje oral, se adquieren cosas como lo que es la capacidad de discriminar y lo que es la conciencia fonológica, silábica, de palabra, es decir, que hay unos fonemas, que son las Ujú. consonantes vocales, hay unas sílabas, las palabras tienen sílabas, hay un ritmo, hay Ujú. unas rimas, y esto se Ujú. va adquiriendo si hay unas actividades que lo promueven cuando los peques son peques, como sería cantar, mirar cuentos o libros, poesía para peques, Ujú. un montón de cositas, de actividades que no estamos en ese momento pensando en la lectoescritura. No, claro. Estamos en el proceso de desarrollo del lenguaje, pero se están dando esas cosas tan importantes que darán paso a ese posible leer y escribir. Exacto. Entonces, serían habilidades previas, un lenguaje oral y, por otro lado, el gusto por la lectura, porque para leer, pues van a tener que querer leer. Y para querer leer, ha habido también unas previas de una inmersión en el buen sentido con los libros y los cuentos. Eh, Exacto. Entonces, yo por un lado siempre promuevo mucho el tema de los cuentos con las familias para favorecer el lenguaje, pero Gaby, como ellas ya saben todo esto mucho, pues Gaby, para ti y para Montessori, ¿por qué libros? ¿Qué significa lo de los libros Montessori? Significa que va mucho más allá de los cuentos. Los niños, o sea, a ver, hoy en día estamos muy acostumbrados a que cualquier información que nosotros querramos buscar, está el móvil o está el ordenador y lo buscamos así. Cuando nosotras éramos pequeñas, esto no existía, y ni hablar generaciones anteriores, la información se buscaba en los libros.
Entonces, hoy siguen existiendo, por suerte, un montón de libros, incluso para niños, pero no necesariamente únicamente libros infantiles, que van más allá de los cuentos. Están los libros de poesías, por ejemplo, como me habían nombrado, de rimas, de canciones, pero hay libros informativos también, sin ser la pequeña enciclopedia de la luz que tenía yo en mi casa cuando era pequeña. Pero ahora que llega el otoño, por ejemplo, a mis niños les encanta ir a la biblioteca del pueblo a buscar los libros sobre hongos, para Qué después bonito, buscarlos me en el bosque. encanta. Sí, 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 Entonces, sí. va mucho más allá del cuento, que está buenísimo y que no Sí. le resto valor, Ujú, pero por eso yo hablo más que nada de libros, porque no son mm, solamente los cuentos. Hay ujú, un montón de otra información que circula en un soporte, que es un mm, libro, que es mejor para estos sí. niños tan pequeños tenerlas en un libro que en un ordenador o en una tablet o en un móvil o cualquier soporte digital, y que van más allá de los cuentos. Por eso hablo de Mm, libros. Y hay libros del tema que uno quisiera, y infinidad de soportes, infinidad de ilustraciones y fotos y un montón de cosas. Hay todo como un mundo atrás de estos libros que va mucho más allá de los cuentos, que otra vez, están buenísimos los cuentos. O sea, yo no estoy diciendo ujú. que no cuentos, Sí, que no sí, se sí. malentienda, Sí, sí, sí. ¿no? Me- Ampliarlo a otro tipo de información. Y está súper bien que digas esto, Gaby, porque en realidad muchas veces las familias me dicen, es que a mi hijo le gusta este tipo de cuento o libro. ¿Está bien? Y digo, sí, porque si le gusta, pues ¿por qué no? Ujú, Y tanto. Y hay peques que me acuerdo que me han dicho que les gustan libros de este tipo que tú estás diciendo. Libros de alguna temática, ilustrados, no sé, los peques que les encantan el universo, los animales, pero que sean con fotos más realistas, está sí. perfecto, todo nos sirve. A mí también me sirve todo esto, Gaby. Ahora me has hecho pensar, cuando has dicho lo de tus hijos y los hongos ¿cómo se llama? El otoño, me acuerdo de cuando mi hijo tenía unos 4 años, que también vivíamos en Londres en ese momento y los parques de allí son preciosos y hay muchas los jardineros trabajan mucho para que estén muy bonitos, las flores y tal. Pues me acuerdo que fuimos a la biblioteca a coger un libro de jardinería y Ujú, bueno, es maravilloso, ¿no? Y además de jardinería para niños, en el sentido que salían niños haciendo cosas con las plantas, ¿no? Que ujú. bueno, también conecta más por edad, ¿no? Por el Sí, interés. Pero bueno, claro. eso me gusta muchísimo este aporte, ¿no? Con este Ujú, tipo de libros, para que vean las familias que cualquier libro, cuento, más o menos, puede funcionar, que lo importante es que al peque también le interese, que es otra cosa que dijimos, Gaby, ¿no? Del interés del ujú. niño el otro El interés día. del niño es fundamental, o sea, querer Ujú, enseñarle, querer trabajar con un niño que se concentre en nada más ni nada menos en una actividad que no es de su interés, nos pasa lo mismo que a nosotros. Una película aburrida, me duermo. Y bueno, a los pequeños les pasa lo mismo, si no es de su interés, es sí. mucho más difícil y mucho más trabajoso que adquieran el conocimiento. Ujú, muy bueno. O sea que Montessori siempre decía lo de seguir el interés del niño. Y el niño. Y yo también lo digo, y lo digo porque me baso también en las intervenciones estas naturalistas del contexto natural de la casa y también dicen mucho de seguir el interés del niño. Y bueno, muchas, en la actualidad bastantes corrientes diferentes Ujú. hablan del interés del niño. Por Está muy suerte, bien, sí, por sí, suerte. sí, La verdad que por sí, suerte estamos mirando cada vez más a los niños y menos a los adultos. exacto, Por exacto. suerte sí. Muy bien. Gaby, y última cosa para ya entrar en más materia es eso que explicabas en los directos, o en el segundo directo creo, que eran los 3 caminos a la lectoescritura. ¿Qué significan estos 3 caminos? Mira, la lectoescritura, para adquirir la lectoescritura así como nosotros nos imaginamos, de un niño que se sienta a escribir una carta, por digámosle, ahora que estamos prontos a las Navidades, por ejemplo, Ujú, se sienta a escribirle una carta a Papá Noel o a algún familiar que vive lejos, recuperar el escribir postales, a mis hijos les encanta. Pero ujú, entonces, eh, para que un niño pueda hacer esto de sentarse y escribir lo que fuera que vaya a escribir, o sentarse y leer las letras, ¿no? No solo mirar los dibujos y hablarlos, sino leer lo que dice. Eh, Se necesitan distintos tipos de habilidades. ujú, Entonces está
primero, la habilidad motriz que va a necesitar el niño para poder tomar con la pinza de sus dedos un lápiz o un boli o lo que fuera, depende también de la etapa del desarrollo, y dejar un trazo en un papel, eso es un camino. Por el otro lado, esto que vos hablabas también de los fonemas y las sílabas y demás, el tener la conciencia fonológica para detectar qué fonema, con qué fonema empieza cada palabra, o qué fonemas incluye cada palabra, es otra, y ahí está la posibilidad después de la escritura. Pero la adquisición de la lectura, en general, se da bastante después que la adquisición de la escritura. Como que van por caminos separados, que parece que nunca se van a juntar, y uno dice, pero ¿cómo? Si sabe escribir, no sabe leer. Pasa muchísimo y es así, y pueden estar así 4 o 5 meses pudiendo escribir y no pudiendo leer todavía, hasta que logran comprender que aquello que están escribiendo se puede leer también. Pasa un tiempo, y ese es el tercer camino. Entonces está el camino de la posibilidad motriz, el camino de la conciencia fonológica, de las sílabas, y poder adjudicarle el sonido a algo tan abstracto como es una letra. Y después está el camino de la lectura en sí misma. Y cuando dices, Gaby, la posibilidad de escribir, ¿te refieres, por ejemplo, a montar una palabra con letras o incluso poder escribir ya con su mano? Las dos. Las dos. Las dos. Vale. Porque ahí hay dos cuestiones. Está, por un lado, la posibilidad motriz, claro, de tomar un lápiz y tener una postura correcta además para escribir. Y escribir, ahora cuando hablo de escribir hablo como en una cuestión más general, puede ser un dibujo también, esto que hablábamos en los directos, empezar con un garabato y uno dice acá no hay nada, pero quien no empieza por ahí, esas son las habilidades necesarias para después adquirir la escritura, quien no empieza por hacer un garabato en una hoja y después una figura humana y después un dibujo cada vez más real, no va a poder escribir en la posibilidad motriz de escribir, porque por ahí sí puede escribir en letras móviles o demás, pero la posibilidad motriz, esto que tanto preocupa a veces a las familias de la mala caligrafía, o sea, es un niño que tiene la conciencia fonológica y puede armar palabras con con un teclado o con letras móviles o con lo que sea, pero no tiene la posibilidad motriz de sentarse y escribir. Entonces, están las dos cosas. Exacto. Se necesitan las dos para que después la escritura se desarrolle como esperamos y con una caligrafía que vaya progresando y mejorando con el correr de la práctica, digamos, ¿no? Porque esto también requiere práctica. O sea, no es que un día el niño escribe y es un calígrafo experto, porque tampoco. Sí, poco a poco. Mira, como este es un tema que tocaremos el tercero, el de la motricidad, o no, o podemos empezar por aquí. Gaby, ¿qué te parece? Como estamos hablando de esto, teníamos, de acuerdo. Mira, pues entonces, para mí, el resumen de lo que acabas de decir, muy interesante, y entonces seguiremos con el tema de la motricidad, es: uno, el peque puede escribir, por ejemplo, con letras móviles. Perdón, dame un segundo que veo que se me está acabando la batería, la conecto al ordenador. Vale. Dame Perfecto. un segundo. Perdón, no me había dado cuenta que estaba baja de batería. Perfecto, ya está, Gaby. Pues eso, por un lado, el peque puede montar palabras con letras móviles, eso sería ya capacidad de escribir, pero que todavía a lo mejor no tiene la capacidad motriz para eso que está haciendo con letras móviles, hacerlo en un papel. Eso por un lado. Y el otro, que me ha gustado mucho, es darle importancia, por ejemplo, a esos dibujos, a que el peque pueda dibujar y que la evolución del dibujo se va a dar. Y se va a dar gracias a la práctica y el tiempo, a que el peque pueda hacerlo tanto como quiera, que tenga la oportunidad de hacerlo y ir viendo cómo se desarrolla su dibujo. Y luego con las letras, pues también cuando empiece a hacer las letras, saldrán pues como saldrán, no tendrán una forma bonita ni nada,
les faltará algún palo, lo que sea, pero finalmente ir haciéndolo mejor. Y eso es un ejemplo que yo puse en el directo, que era como, por ejemplo, mi hijo, que aprendió a leer y a escribir bastante temprano, 3, 4 años, y a los 5 escribía bastante bien, pero bueno, la caligrafía que tenía a los 4 años era muy, muy pobre. Es decir, ahora tenemos guardados los dibujos, mira, podría haberlos tenido aquí, pero bueno, no se entendía mucho, teníamos que escribir debajo para acordarnos de que había escrito, ¿no? Al cabo de un año, sin haber hecho ningún tipo de caligrafía, por supuesto, pero siguiendo dibujando, recortábamos cosas, hacíamos collage, hacíamos plastelina, hacíamos todo tipo de cosas con las manos, el niño había mejorado increíblemente en un año su caligrafía, sin hacer caligrafía. Entonces, Gaby, ¿qué nos traías hoy sobre el tema de la motricidad? Bueno, esto tiene un poco que ver con esto. Cuando un pequeño empieza a caminar el primer día, no va a caminar bien. Probablemente se caiga más de una vez y al cabo de un año por ahí lo vemos corriendo por la playa también. Entonces, tiene que ver con esto, con el ensayo y el error, y tiene que ver con el desarrollo psicomotor de cualquier niño, digamos. Entonces, hay un montón de ejercicios que nosotros no los tenemos como, lo voy a poner a hacer esto para que entonces tenga buena caligrafía, sino que son ejercicios que se hacen y que está bueno incluso incluirlos a los niños para el día de mañana, porque estoy hablando de pequeños que por ahí tienen un año. Entonces, para que el día de mañana, cuando tengan la posibilidad, lo vayan adquiriendo, podemos ir ayudándolos desde bien pequeños. Y esto es, por ejemplo, los niños más pequeñitos, el enhebrado, el usar la pinza de la mano para enhebrar o ensartar en un palito, las clásicas torres de Hanoi o lo que sea para ensartar en los palitos. El trabajo con las pinzas de la ropa, un bol o un tupper y las pinzas de la ropa enganchadas en los bordes, por ejemplo, es trabajo que Ponerlas todas ayuda. así, ¿no? Que queden así Sí, alrededor. que queden así, y si las queremos hacer más desafiantes, ya pensar en otra cosa por colores, clasificación Vale. y demás. Pero digo, para pensar en la lectoescritura estoy hablando de las pinzas. Entonces, Sí, el enganchar, colgar la ropa también, no hace falta que sea en un tarro, digo, puede ser sí. un tender pequeño y que ellos cuelguen los trapos que usan para limpiar y demás. Pelar fruta, fundamental, y les encanta el huevo bien duro, pelarlo y sacarle la cáscara, pueden estar un montón de rato, pelar la mandarina, abrir una banana, cuando son un poquito más grandes, untar algún untable de mantequilla de maní o alguna mermelada o algo por el estilo sobre una galleta. Empezar a cortar desde bien pequeñitos. Empezamos, por ejemplo, una banana con un cuchillo de esos de untar mantequilla, se puede cortar perfectamente, Sí. y ayudar a motricidad fina. Todo lo que sea trabajo de limpieza, limpiar el escritorio, barrer, va desde lo más grueso a lo más fino. Si nos vamos a dar, siempre lo que sí es con utensilios adecuados a su tamaño. Yo no puedo pedirle a un niño de 1 año y medio que barra el piso de su pieza, por decir algo, de su dormitorio, con la escoba con la que barro yo. Tiene que tener una pequeñita a su tamaño para que pueda manipularla. Escurrir esponjas, escurrir trapos, todo este trabajo de hacer así con las manos nos va dando fuerza y nos va dando aprensión y nos va dando un montón de información. Entonces, son todos trabajos que van hacia la lectoescritura. Y después, claramente, todo lo que tiene que ver con trabajo con masas, con plastilinas, con todo lo que es dactilopintura, ¿se dice así aquí también? Sí, ¿no? Con los dedos, ¿no? Con los dedos y Pintura distintos, con los dedos. pero con distintos tipos de texturas. Todo lo que es dactilopintura, espuma de afeitar, y todo eso que a los chicos les encanta, va súper bien. Y a medida que van siendo un poco más grandes, entonces los lápices cada vez más finitos, empezamos con los crayones bien gruesos y después los lápices cada vez más finitos hasta el lápiz que usamos nosotros. Y después lo que nosotros hacemos es, que después les voy a dejar una foto en el descargable que te voy a dejar a ti, son letras de lijas, que después también les puedo Sí, sí, pasar sí. los modelos.
Entonces, sobre una tablita de fibra fácil, y después nosotros usamos en general Montessori 2 colores, azul para las vocales, Sí. rojo para las consonantes. Se traza con una lija la letra, y entonces el trabajo de, con los dedos, pasar por encima en el sentido en que va la escritura. O sea, Sí. la A en el sentido que va la escritura. Y eso, antes de practicarlo en un papel o en una pizarra que puedo borrar y volver a escribir y no pasa nada si me equivoco, se practica sobre una bandeja de arena o de polenta o lo que sea. Entonces se Sí. traza y si sale mal, la moves, se borra y se vuelve a trazar la cantidad de veces que uno quiera. Una bandejita con arena o con harina o con azúcar o con lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Y Sí, con los deditos hacer la forma de la letra, la forma de ¿no? la letra. Muy Sí. bien, muy bien. Sí. Qué Y todas guay. son actividades que van increciendo en dificultad. Los chicos Sí. en los ambientes Montessori cosen, por ejemplo. Empiezan cosiendo en cartón, después cosen botones, después cosen sobres. O sea, son todas actividades que ayudan al trabajo de las manos y a la precisión, además, óculo-manual, porque son las dos cosas, son las pinzas de los dedos y que el ojo y la mano hagan lo mismo también, ¿no? Sí, muy importante, súper, sí, Sí. sí. Gaby, una cosita, ya Sí. terminaremos este tema porque está súper bien, pero nos quedan dos, pero has dado muchísima información muy interesante para las familias que no tenían este conocimiento, ¿no? Pero también quería preguntarte o hacer como un inciso que para hacer todo esto se tiene que entender, y me lo explicarás desde la mirada Montessori, la importancia de incluir a los niños desde bien pequeños en las actividades cotidianas, ¿no? Del día a día en casa. En todo, todo. Desde que se vistan solos, en la medida de sus posibilidades. En general somos los adultos los que venimos bien apurados y los vestimos porque es más rápido, Claro, claramente. Es más sí, rápido vestirlo uno que dejar que se vistan. ya. Eh, pero desde vestirlos y entonces todo el trabajo de aprender a abrochar o a cerrar los distintos tipos de prendas. O sea, no es lo mismo un pantalón que un jersey o los cordones. O todo. Eso también es trabajo de motricidad fina que ayuda a la adquisición de la lectoescritura. Todo el trabajo de orden y de limpieza, por lo menos del espacio de ellos, debería ser responsabilidad de ellos. Es muy probable que después al adulto le toque repasarlo, y lo ideal es hacerlo cuando el niño no lo ve, porque si no le estamos marcando un error Muy que bien, no está bueno. Entonces, claro. lo ideal. Una cosa que hacemos nosotros dentro de los ambientes Montessori es la forma en que acomodamos los materiales que ellos usan, y eso también tiene que ver con la lectoescritura. Entonces, desde lo más simple a lo más complejo, si yo, por ejemplo, le ofrezco a un niño puzzles, el primero que le voy a ofrecer es de una pieza, el que es solo encastre. Estoy pensando en niños bien pequeñitos, y después el Sí. de 2 y después el de 3. Entonces, siempre a la izquierda lo más simple y a la derecha lo más complejo, porque es nuestro sentido de la escritura también, ¿no? Sí. Entonces, eso también ayuda a, bueno, vamos siempre así. Vale, muy bien, Claro, muy bien. Sí, son, sí, son como sí. cosas muy indirectas, Sí, sí, sí. pero que ayudan. Y todo lo que es tareas de limpieza, bueno, la cocina a ellos les fascina. Si nosotros les diéramos la posibilidad de participar en las tareas de la cocina, desde cocinar realmente y lavar los platos también, pero qué mejor que acercar a los niños a los libros con un libro de cocina, por ejemplo, donde puede tener dibujos y puede tener medidas no convencionales, como por ejemplo medir con tazas o medir hasta que puedan adquirir las nociones matemáticas, pero todo eso también ayuda a la lectoescritura. Entonces, el que ellos participen en la medida de sus posibilidades de toda la vida de la casa. Sí, 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 totalmente. Y esto también favorece el lenguaje oral. Me imagino que sí. Ya lo digo, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Siempre hablo de las actividades cotidianas como un momento buenísimo para el lenguaje, porque es que son actividades que se repiten diariamente. Me estoy quedando oscura, que tengo al pequeño aquí que está un poquito enfermito. Sí. Y entonces, ahora no sé lo que estaba diciendo. Las actividades cotidianas que se repiten diariamente
Y entonces el lenguaje que usamos alrededor de estas actividades pues también se repite, entonces es como input, input, input y que Claro. ellos puedan ir expresando. Además, ellos la actividad ya la saben, la rutina, digamos, ¿no? Entonces ellos ya están en la rutina, entonces lo que es, van a poder absorber mejor pues las cosas nuevas. Bueno, no digo que el lenguaje sea nuevo porque es algo que también se va repitiendo, pero cada día vamos diciendo vocabulario, vamos diciendo cosas, expresiones, y como ellos en la rutina ya están, pues es el lenguaje que les va quedando, 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 hasta el día que Imagínate, por pueden ejemplo, expresar. que cambian de estación del año, algo tan simple como Ujú. eso. Entonces, al principio me ponía solo un short y Sí, una camiseta, y exacto. de golpe está fresco y me pongo un jersey o me pongo calcetines, y también voy adquiriendo dentro de la rutina diaria distintos lenguajes, y el Eso color sí, de la camiseta va variando, sí, sí, y sí, bueno, digo, hay infinidad de palabras a nuestro alrededor, sí. eh, para de a poco ir introduciéndolas, y esas mismas son las que después se van a introducir en el momento de la lectoescritura. Siempre empezamos por lo más significativo para los niños. No voy a enseñarles a escribir Singapur si no Ujú. sabe escribir su nombre aún. Exacto, claro, claro. Muy bien. Ahora seguiremos con los dos otros temas. Quiero pasarle la palabra a Isabel, por si Isabel tiene alguna pregunta sobre todo lo que ya llevamos hablando. Isabel, si es que no, no te preocupes. Si quieres escribir por el chat o desmutearte, está bien. Isabel, dinos. No, no, os estoy escuchando muy atentamente, no, no tengo ninguna pregunta, pero muchas gracias. Perfecto, gracias Isabel. Pues seguimos. Entonces, siguiente tema. Algo que me comentaste, Gaby, que querías compartir era lo de los libros personalizados. ¿Es así? Es así. Y me Venga. parece que conversándolo también contigo, tiene como bastante parecido a los que tú ya utilizas. Ujú, Son libros que hipotéticamente se podrían mandar a hacer ujú, personalizados. Nosotros los hacíamos, por ejemplo, con los álbumes de fotos, por eso ahora me volví a acordar. Entonces, ujú, en el álbum de fotos, con una ilustración o una foto, si lo hacemos con personas afines a la familia, en nuestro caso, por ejemplo, que somos migrantes, con personas que hayan quedado más lejos y que ya no haya tanta cotidianeidad, entonces ujú. la foto de la persona por ahí con los mismos niños, ¿no? En alguna actividad o algo, pero donde se vea bien a la persona y el nombre o el apodo, porque por ahí no es el nombre y es abuelo, Ujú. y no es el nombre propio, pero vale. Claro, como le Las llamen. mascotas o Ujú, los lugares que conocimos, y después también lo podemos utilizar con, no sé, si mi niño es fanático de los dinosaurios, que hay una edad en que casi que todos los niños pasan por el fanático sí. de los dinosaurios. Entonces, bueno, la foto del dinosaurio, de un lado la foto y del otro lado el texto escrito con el nombre, y si después el niño ya tiene más habilidades de lectoescritura, se puede agregar más información también a modo más de enciclopedia, ¿verdad? Ujú, Entonces esto o lo hacemos los adultos en la mm. computadora y se manda a imprimir y se encuaderna y todo esto, O que no se es hace. necesario, o en los álbumes de fotos. Nosotros los hacemos así en O sea, general. los álbumes aquellos antiguos que se puede pegar, digamos, Los encima, que tienen hojas como de foil, que con un se meten plástico, ¿no? O meter, claro, sí, 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 las fotos sí. que se meten adentro, Sí, y entonces sí, después, si son niños más pequeñitos y todavía no tienen tanta habilidad y por ahí eso se cae, se cierra por abajo con cinta, vale. ¿dónde está el nombre acá? ¿Cómo se dice a la cinta scotch? Con La el cinta celo, ¿no? transparente, Tipo transparente, pelo, o ¿no? sea, sí, pelo. Eso, ahí va. Con celo se cierran abajo más que nada para que no se caigan y después se pierdan y demás. Entonces, Vale, eso, y con fotos incluso de la vida del niño. Para los exacto. cumpleaños es muy habitual hacerlo, entonces se va agregando fotos según los años que van pasando del año transcurrido. Vale. Eh, bueno, y ahí... Gaby, sí, dime, No, perdona. no, eso, digo, a la imaginación y a las necesidades e intereses de cada uno de los niños, Muy ¿verdad? bien. Y Gaby, entonces sí que intercalas con palabras, ¿verdad? Con el nombre de las personas, bueno, el nombre como le llamen, lo que sea, e incluso con más texto a la que el peque ya puede poder quizás leer o al menos percibir que ahí hay un texto, etcétera. Sí, ¿Sí? a medida que los niños van creciendo en su desarrollo, entonces se puede agregar cada vez más texto. Así como en los libros que uno compra, no es lo mismo el libro para un niño de 1 año que tiene muy poquitito texto que para el de 5.
Pues Bueno, aquí lo en los libros mismo. personalizados Sí, pasa lo mismo. exacto. Vale. Y pueden ellos mismos después inventarse sus historias y hacer sus dibujos También hacer y dibujos y tener su todo. propio libro hecho por ellos mismos también. Es súper chulo eso. Me gusta mucho, Gaby, esta propuesta porque añade a lo que yo ya he hablado, y por cierto, familias, si no sabes de qué estoy hablando, cuentos personalizados en la guía de cuentos y lenguaje, que es básicamente un álbum de fotos, pero no de esas fotos que estamos todos guapos, sino fotos muy normales, fotos del peque haciendo cosas distintas en su casa o bueno, en casa o en donde sea. En mi caso, en los cuentos personalizados, que lo explico mucho para luego usarlos para favorecer lenguaje a la manera de cuentos que explico, en el caso de lo que acaba de proponer Gaby, añade más creatividad todavía, porque puedes añadir dibujos del peque, puedes poner palabras, porque estamos favoreciendo también ya la lectura. Entonces, también me ha gustado, Gaby, lo de las personas que vivís fuera del país y que tenéis a la familia lejos. Esto lo he hablado también de cara también a los que además tienen, bueno, aunque no sea el caso, porque en este caso no sería, iba a hablar del idioma, pero también poder hablar del lugar de origen, de dónde está la familia, etcétera, es súper bonito. Y cuando hay más idiomas, es decir, las familias que una parte de la pareja pues están en Alemania o no sé, en Japón, donde sea, Brasil, y que hablan portugués, alemán, inglés en casa, pues entonces poder usar los álbumes, por ejemplo, si es el álbum del país, que todo sea cosas de la familia, pues allí hablaríamos en ese idioma, en el idioma Claro, que toca con la familia. Es una manera sí. de conectar mucho a nivel también emocional con la lengua. Sí, Ya está, solo esto. sí. Muy bien, Gaby. Pues último tema, las Dime, tarjetas Montessori. las ¿Qué tarjetas son? Montessori. Si quieres, si puedo tener la Sí, posibilidad de compartir pantalla, sí, te te voy a muestro dar, el a ver, modelo. ¿puedes compartir? ¿Te lo he hecho bien? A ver, déjame ver que me fije dónde. Acá, screen. Ahí voy. Sí, Bueno, estas muy son un bien. modelo que se las voy a dejar después también. ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Sí. Estas son un modelo que es como lo más típico, esto que decíamos, así como todos los niños pasan por su amor por los dinosaurios, prácticamente todos los niños en algún momento se interesan por los animales. Entonces, esto es como muy típico, pero así como estas pueden haber de lo que se les ocurra. Ujú, Entonces, es una tarjeta que en realidad se usan de a dos, o sea, si yo tuviese esto en casa, tendría dos copias de cada una, porque es una tarjeta así completa, como está esta, la del zorro, por ejemplo, que la uso como control de error, ujú, y después tengo otra que está solo la parte de arriba, solo el dibujo o la foto en este caso, y después solo la parte de abajo, para que los niños en principio empiecen pareando dibujo con dibujo, pero después puedan también empezar a parear palabra con palabra. O sea, ujú, esto que está acá abajo y esto es lo que yo les decía, que usamos las consonantes en rojo y las vocales en azules, es como un ujú. código Montessori, es así. Y Vale. también comenzamos la adquisición de la lectoescritura en letra ligada y tiene que ver Ujú, con el pensamiento y que incluso con el trazo de los niños cuando son pequeños. Los niños también dibujan en principio garabatos como más ligados que los palotes de la letra de palo, ¿no? ujú, Entonces imprimiría dos copias de cada uno de estos. ujú, La primera la dejaría así completa y la segunda la cortaría la parte del dibujo y la parte de las letras para que los chicos empiecen primero pareando dibujos y cuando ya tengan un poco más adquirida la lectoescritura, aunque no sepan leerlo o escribirlo, pero ya van a poder entender que acá hay una palabra y por similitud poder encontrar donde dice lo mismo, ¿verdad? Esto ujú. se corta y cada una de estas es una tarjeta que se puede plastificar y dejársela a los peques para lo que les guste. Yo aquí tengo otras y les dejo acá el lugar libre para que después también hagan las que ustedes quieran. En Vale. general son esto de las
cosas de la vida cotidiana, en los ambientes de los niños más pequeñitos, incluso se empiezan por los elementos de la casa. Entonces, el muñeco de apego y la taza que usa para comer con la palabra el vaso que usa para tomar con la palabra vaso, y el plato de él, y la esponja que usa para bañarse. Ya podemos armarlas por áreas de la casa, por ejemplo, la habitación del peque, o la cocina, o el baño. Con fotos reales, ¿verdad, Gaby? Suyas. Y demás. Dime. Fotos reales, ¿verdad? Fotos de ellos, o sea, de sus cosas. Preferentemente sí, y a medida que son más grandes, bueno. Ya luego es más, como más, no abstracto, pero más cualquier cosa, sí. Un sí, alce sí. no vi nunca en la vida, por ejemplo, o dinosaurios, volviendo a los dinosaurios, o planetas, que también son temas como muy puntuales, pero si a un niño les interesa, como vos decías, el libro de jardinería y las flores, podemos hacer un set de tarjetas de flores con el nombre de cada una de las flores, y va perfecto también, o con la foto de cada uno de los integrantes de la familia. Esto te permite a donde la imaginación te dé y a donde el interés del peque te dé. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se puede parear, si son con las cosas de casa, se pueden parear con el objeto real también. O sea, no solo con la tarjeta, sino pedirle al peque que busque el muñeco de apego, o el plato de comer, o su cepillo de dientes, o lo que esté en la tarjeta. Qué bueno. Se puede jugar a esto, por ejemplo. Es muy guay. Claro. Está muy chulo. Muy bien. Gaby, una cosita que has dicho, que creo que sería bueno que lo explicaras un poquito más, que es lo del control de error, que es súper interesante. ¿Qué significa eso? Te las pongo de nuevo entonces las tarjetas. Vale. Ahí voy. Mira, las tarjetas, como la mayoría de los materiales Montessori, la idea es que el niño, a medida que va adquiriendo ese conocimiento, empiece a darse cuenta solo de su error. La idea es que no necesite que el adulto le diga si está bien o está mal. Entonces, por ejemplo, vuelvo a las tarjetas. Yo tengo este set de tarjetas en casa, recortadas y cada por separado y demás. Una es la tarjeta completa, la de las dos partes, y la otra es la tarjeta solo de la foto y solo el texto. Entonces el niño puede parear solo las fotos o puede parear solo el texto poniendo una encima de la otra, y no va a necesitar que yo le diga si está bien o está mal. O se va a dar cuenta solo, o todavía no está en el momento para darse cuenta. Entonces, la mayoría de los materiales Montessori tienen este control de error. Los puzzles, por ejemplo, esos de madera que son para encastrar, encastran de una manera. No hace falta que yo le diga al niño que no está bien hecho. Él se va a dar cuenta. Después está en las posibilidades del niño de volver a hacerlo o dejarlo así y hacerlo en otro momento. Era también lo que decía de la limpieza del dormitorio, o de cuando se visten solos. ¿Cuántas veces vimos a los niños con la camiseta al revés? Claro, sí. Bueno, él se la puso así, ya, si después le molesta o demás, con el calzado por ahí es un poco más delicado por el tema de los pies, pero ya está. Se la puso como se la puso, y si para él o ella, ¿no? Está bien, está. No necesita la mirada del adulto que le diga, te equivocaste, que no está bueno en general, porque además muchas veces no sale de un modo no tan amigable, digámosle. Claro, claro. Él o ella solo se va a dar cuenta, y por ahí a la primera no, y por ahí todavía le preguntas, ¿así quedó bien? Y te dice que sí, y vos sabés que no. Bueno, lo dejo, pero entonces es un material o es un trabajo que tiene que seguir practicando hasta que pueda darse cuenta y hacerlo como se espera que se haga, o correctamente. Lo mismo pasa con la escritura. Muchos niños invierten letras o empiezan a escribir silábicamente, entonces escriben solo las vocales, y para ellos dicen mariposa cuando dice A, E, I, O, A. Todo esto es construcción del conocimiento, que está bueno que lo hagan a medida que ellos pueden y sin la mirada del adulto diciéndole lo haces bien o lo haces mal, porque genera mucha frustración también, ¿no? Que papá, mamá o el docente me esté diciendo que hago las cosas mal. Sí, muy bien, me encanta lo del error. Sí, 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 me gusta mucho, Gaby. Muy bien, pues Gaby, hemos terminado lo que sería la presentación. Ahora vamos a pasar a Isabel, si tiene alguna pregunta. Isabel. No, estoy escuchando
pero no, la verdad es que ahora mismo tampoco me encuentro en esa fase y tampoco tengo preguntas muy concretas, pero me Vale, parece interesante. Muchas gracias. Vaya. me alegro, Isabel. Y vamos a pasar entonces a la pregunta de una mamá que me la ha dejado por privado, que es Ujú. que el peque está a punto de cumplir 4 años, le falta un mes. Es un niño. A ver, es un tema muy complejo para ahora responder, pero responderemos 4 cositas, Gaby y yo, ¿eh? Pero es un niño que es bilingüe, en la escuela es en inglés, en casa es las dos, los padres tanto hablan el inglés como el español, viven en España, así que el entorno, la abuela, etcétera, es en español. Pero el niño ha tenido una dificultad en el lenguaje, aunque el inglés es mejor que el español, porque el inglés tiene más exposición. La cuestión es que la mamá está preocupada de cómo va a ir la introducción de todo el tema de la lectoescritura en su caso. Entonces, ¿qué podemos aportar, Gaby? Simplemente lo que, si quieres, empiezo yo muy brevemente. Para mí lo importante que tiene que saber esta mamá es que, como hemos dicho hoy, lo importante es que este lenguaje se vaya desarrollando, que ya lo está haciendo, está habiendo un buen desarrollo. Sobre todo en inglés se ha visto un gran cambio. En español está costando un poco más, pero porque hay menos input. Que todas estas actividades que hemos comentado le van a ayudar mucho en todos los sentidos, ¿vale? Que por otra parte, todo lo que estamos trabajando, se lo digo a esta mamá, con los cuentos, con el juego, pues le va a seguir ayudando. Luego, lo que me parece, y eso es ya una opinión mía, que en inglés me parece que hacen muy buena, lo hacen muy bien lo de los fonemas, porque hacen phonics. Así como aquí depende de la escuela, no sé lo que hacen exactamente, es un poco diferente, depende de la escuela, de la profesional, etcétera. En inglés tienen un método muy fijo y es los phonics, que es los fonemas, es cómo suena. Y eso está muy bien, empezar por los fonemas, porque luego que hay algunas letras que tienen 2 fonemas, ¿no? Y tienen Ujú. que aprender que, por ejemplo, la C, pues suena K o suena C. Claro, esto es muy complicado. Primero empecemos por buscar cosas que que tienen el sonido, podemos decir el sonido tal, pero no hace falta que digamos la letra. Estas serían algunas recomendaciones por mi parte. Gaby, ¿tú qué le dirías a esta mamá Es que también? es exactamente eso, es ¿Sí? exactamente eso. Las letras nosotros si yo voy a jugar contigo, por ejemplo, al veo, ¿qué ves? Una cosa que empieza con no te voy a Ujú, decir M, porque no suena ujú, M. ujú. Te voy a decir una cosa que empieza con mesa. Si yo te digo M, es más difícil todavía la Sí, comprensión de la mesa que empieza con M. M. Bueno, Sí. entonces es esto, trabajar mucho sobre los fonemas, Ujú, más que sobre el sonido, sobre el nombre de la letra. sí. Con el control de error también hablamos un poco de esto, en la adquisición de la lectoescritura en el castellano que hablamos en Argentina, además, que no Mm, marcamos tanto la S, la Z y la C, o la mm, B baja y la B alta, que para nosotros mm, suenan todas iguales. ujú, Los errores de ortografía mm, son muy frecuentes. claro. Mm, Y eso era lo que yo te decía antes, hace un rato, cuando te hablaba de la adquisición, por ejemplo, de la etapa silábica. Los ujú, chicos empiezan escribiendo en general, tampoco todos, pero empiezan escribiendo silábicamente, ujú, le escriben solo la vocal en las palabras. mm. Entonces, si vamos a estar corrigiendo, no, mesa se escribe con S y no con Z, Ya, no. eso lo van a ir adquiriendo con el tiempo y ellos mismos se van a ir dando cuenta. Después sí tocará el momento de Sí. enseñar las reglas de ortografía. Bla, falta. Con 4 años no necesitan Ahora no, reglas de no, para ortografía. nada. Sí, sí, Entonces, sí. mucho juego de fonemas. Estos, yo se los dejé en el archivo que te voy a pasar Ah, para que después genial. descuelgues, Muy va a estar. bien. Muchos juegos de Perfecto. estos del veo veo, de las rimas, de las canciones. Rimas que con, no sé, el nombre del peque, o palabras que empiecen con el sonido de la letra que empieza el peque, si el peque se llama Ernesto, entonces palabras que empiecen con E como Ernesto. ¿Qué empieza con E? Elefante,
espejo, empezar a jugar con esto, con los fonemas y a mucho modo de juego también. Y ahora hablo desde mi mirada personal. 4 años al cumplir ahora en un mes, también es un peque para Sí. pensar en la adquisición de la lectoescritura. O sea, Ujú. hay niños que sí a los 4 años empiezan a adquirir la lectoescritura y hay niños que hasta los 7 no. Entonces, también el nivel a veces de exigencia que les ponemos los padres, que no queremos transmitírselo a los hijos, pero se nos filtra en algún lado. Ujú. Entonces, bueno, ir paso a paso y cada Sí. niño tiene su tiempo también para la adquisición. Sí estar trabajándolo, sí está bueno estar atentos, Sí. pero me parece que si recién ahora está por cumplir 4, Sí. para la adquisición de la lectoescritura tenemos tiempo. Sí, empezar con estos juegos. Exacto. Sí, empezar mucho los trabajos de psicomotricidad fina para lograr un trazado mejor o más correcto en cuanto a caligrafía, sí, empezar con juegos que requieran cada vez tiempos de atención un poco más largos para favorecer la atención y la postura. Esto sí, y mucho trabajo Buenísimo. sobre los fonemas. Muy bueno, Gaby. Súper valiosa información. Realmente, para mí el resumen para esta mamá, es que realmente no nos tendríamos que preocupar por esa lectoescritura en sí, que ella sabrá también qué nivel de exigencia les van a poner en el cole, pero que lo deje en sus manos, en el cole, y cómo le vamos a ayudar en casa para acompañar y seguir favoreciendo, haciendo todo este tipo de actividades. Hacer estas actividades de manera totalmente lúdica. Un poco de aquí, un poco de allí y ya estamos ayudándole un montón. Sí. Estamos trabajando muchísimas cosas. Ujú. Muy bien, Gaby. Pues, Gaby, si las familias les interesa más sobre todo este tema de Montessori, todo lo que tú transmites de lectoescritura y tal, ¿cómo te encuentran? Yo voy a ponerlo en la descripción, pero explícalo tú. Me encuentran en mi página de Instagram o mi página de internet. Instagram es Kimel-crianza compartida. Y la página de internet es www.kimelcrianzacompartida.com. Te dejo después igual todo en la descripción. Todo en la Ahí hay un descripción. Sí, blog, sí, sí. hay modos de contactarme también. Perfecto. Y si no, desde el Instagram estoy siempre ahí respondiendo también, así que Qué ambos. bien, Gaby. Me ha gustado muchísimo, me ha encantado todo lo que has transmitido y cómo. Y que, bueno, eso, que lo dejaré todo en la descripción, todo lo que nos proporcionarás también. Y que si alguien, como hay muchas familias que lo verán grabado, pues que puedan escribir también en comentarios si tienen alguna pregunta. Mira, Isabel nos dice que gracias, que muchas gracias, Gaby. Muy bien, pues gracias a todas las familias, a Isabel, a Gaby. Muchísimas gracias de verdad y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Gracias, Muchas Gaby. Hasta gracias. luego. Hasta pronto. Gusto. Adiós.